días, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a empezar con una nueva edición del Ateneo Central del Hospital de Niños. Bienvenidos todos los que están en el Zoom mirándonos desde otros lugares. Hoy tenemos una presentación del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, la doctora Andrea Bussi, que es residente del segundo año de la especialidad. Nos trae una serie de casos clínicos. Las imágenes son muy importantes en la práctica clínica. Todo el tiempo vemos imágenes, ¿no? Y realmente por lo de la especialidad, porque hay una complejidad, hay una gran variedad de estudios disponibles, y entonces tener el apoyo del servicio de imágenes, tanto para las indicaciones como para la posterior interpretación, es muy importante. Todos los casos que nos trae Andrea, que también está la doctora Mónica Olio del servicio, que es médica de planta y que también nos va a brindar sus conocimientos hoy, son imágenes de pacientes reales, pacientes de verdad que llegaron en algún momento y que hubo que tomar una conducta. Así que me parece que es sumamente interesante, son un montón de casos, así que vamos a estar atentos para aprovechar todos. Y bueno, la idea es que sea participativo. ¿Eh? Vamos a, Andrea nos va a ir preguntando cosas que vamos a ir a responder. Así que los dejo con ella y arrancamos. Hola, ¿ahí se escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Andrea Bussi, como dijo la doctora, soy residente de segundo y les vamos a presentar el día de hoy con el servicio de imágenes del Ateneo Central, que se titula Los simuladores, lesiones pseudotumorales y variantes normales que puedan simular patología. Si bien sabemos que existen dificultades y problemas que se plantean derivados de la infravaloración o el subdiagnóstico de patología, ya sea a través de las imágenes o de la clínica, tal vez poco se analiza o se discute sobre la sobrevaloración de los hallazgos y las implicancias que pueda tener. Por un lado, pedir estudios innecesarios que impliquen radiación o métodos invasivos como punciones o biopsias, la alarma que se genera en el médico y el paciente y su familia de un probable diagnóstico nuevo, los costos que generan pedir estudios de alta complejidad, ocupar turnos ambulatorios o camas de internación y realizar tratamientos que eventualmente fueran innecesarios. Por lo tanto, la idea de este Ateneo es mostrarles algunos casos clínicos que se pueden presentar en la práctica diaria para tenerlos en cuenta a la hora de pensar los diagnósticos diferenciales. Los hallazgos en el paciente pueden presentársenos a través de una imagen o a través de la clínica y del examen físico. Vamos a empezar con los casos en donde se nos presenta a través de las imágenes. El primer caso corresponde a un paciente de 9 meses sin ningún antecedente que se presenta a la guardia de una institución con fiebre y un catarro y que debido a una ocultación dudosa se le pide la placa de tórax, que es esta. Es una placa de tórax frente que está completa, que está poco inspirada. Un ratito para que la vean. Y que si bien no tiene patología pulmonar en la placa, sí llama la atención la desviación de la tráquea hacia el lado derecho asociado a un ensanchamiento del mediastino. Por lo tanto, en este paciente, con esta radiografía, siguieron haciendo estudios, pero la idea es pensar por ahí entre todos, o si alguien se anima a decir qué haría, cuál sería el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que uno hubiera hecho en ese momento? O no hacer más nada, asumiéndolo como un hallazgo normal para la edad, o repetir la radiografía mejorando por ahí la técnica, o hacer otra incidencia como un perfil, o pedir estudios de más complejidad como para caracterizar mejor la imagen del mediastino, ya sea pedir una TC de tórax o una ecografía de tórax. ¿Alguno se anima o sin compromiso? Bueno, en este paciente lo que se hizo fue una TC de tórax. Esta es una reconstrucción multiplanar en plano axial, es una ventana de mediastino, en donde se ve una silueta cardiotímica normal, para la edad con una tráquea permeable que se informó normal. La idea de este primer caso es disparar una de las primeras variantes normales que les vamos a presentar, que es la desviación normal de la tráquea. En los pacientes menores de 5 años, pero sobre todo en los menores de 2 años, en donde la tráquea es más flexible y más móvil, y sobre todo en los niños de esta edad, en donde las radiografías se hallen llorando, es decir, que salen expiradas, el timo asciende y puede desplazar la tráquea hacia la derecha, generando esta falsa imagen como de compresión extrínseca, asociado además a la presencia de una estructura que ahora vamos a charlar, que es el timo, que genera esta falsa imagen de ensanchamiento mediastinal.
La presencia del callado órtico a la izquierda hace que siempre se desvíe a la derecha, o sea que si está desviado a la izquierda, sí, es patológico. Y está bueno recordarlo porque, como dije previamente, en un gran porcentaje de las placas a esta edad se hacen llorando. Tal vez en este caso la tomografía era la peor de las opciones o la opción más incorrecta, ya que en los casos, los menores de 2 años, en donde los núcleos de osificación del esternón todavía no están cerrados, tenemos la posibilidad de hacer la ecografía. O previamente también se hubiera podido repetir la radiografía con una mejor técnica más inspirada o pedir un perfil para ver la localización del mediastino. Acá hay otro ejemplo en donde se ve la misma imagen de la desviación de la tráquea hacia la derecha, asociado a un ensanchamiento del mediastino. Acá del lado izquierdo tenemos la placa expirada, en donde se ve con las flechas marcadas en negro cómo está desviada la tráquea, y cuando el paciente inspira y mejora la técnica radiográfica, se normaliza la posición de la tráquea. Bueno, no podemos dejar de hablar del timo, que en pediatría lo conocemos bien, es un órgano linfático primario ubicado en el mediastino anterior y es un gran simulador de masas mediastinales. Si bien se ve principalmente en los menores de 2 años, también se puede ver restos tímicos hasta los 5 años, y hay algunos signos radiográficos que son como los más frecuentes o los más conocidos, que es el de la ola tímica y el de la vela de barco, que son los que se ven acá. Pero hay otras formas en donde se puede presentar el timo en la placa que hace más difícil ponerle el sello de que eso es el timo. Puede ser que esté lateralizado hacia un lado, como el timo a la izquierda que se ve en la placa, un timo bilateral que ensanche de forma bilateral el mediastino, un timo muy prominente que ocupe un hemitórax, o el timo en las alas de ángel. Si bien hay otras formas también, como para tener en cuenta que se puede mostrar de muchas maneras. Nosotros tenemos la posibilidad en nuestros pacientes, por la ventana external, hacer ecografía. Acá tenemos un paciente que nos sirvió de modelo para mostrar que se puede hacer por vía supraexternal, transexternal o paraexternal. Y el timo tiene una imagen ecográfica característica, que es esto, que se encuentra anterior a los grandes vasos, tiene una ecogenicidad característica y es así en forma como de cuadrilátero. Y no solo nos permite ver el timo, sino que descartar otras masas que haya en el mediastino. Bueno, les vamos a mostrar otros 3 hallazgos en placa de tórax, que si bien no son variantes normales, pueden confundir con patología. En estas placas, si bien no tienen la mejor calidad radiográfica, se ve del lado izquierdo una placa en donde se ve un hemitórax, en realidad, donde se ve una línea radiolúcida que va desde el vértice y que incluso atraviesa el diafragma, y que en la otra radiografía se ve en el campo medio marcado con la flecha, y que es un pliegue cutáneo que puede confundirnos tal vez con un neumotórax. En esta placa podemos ver en los campos pulmonares inferiores imágenes redondeadas, de bordes bien definidos, pequeñas, radiopacas, en una localización específica que corresponde a los pezones, que obviamente es más sencillo reconocerlo cuando se manifiestan de forma bilateral y simétrica, y que tal vez en la placa de la izquierda, en donde está opacado por la opacidad del corazón en el lado izquierdo, puede generar alguna confusión con un nódulo pulmonar, por ejemplo. Y por último, que ya lo nombré varias veces, los núcleos del esternón en los chicos menores de 2 años, que se ven como estas imágenes redondeadas de bordes definidos múltiples en tomografía del esternón, que pueden parecer callos costales o imágenes pulmonares y que también nos pueden confundir. Bueno, el segundo caso corresponde a un niño de 10 años que consulta a una guardia porque tuvo un TEC leve haciendo deporte, y en la guardia se lo valora bien, en buen estado, sin signos neurológicos, sin banderas rojas, pero igual le pidieron la placa de cráneo frente y perfil, que es esta. ¿Alguien la ve? Bueno, si bien no había ningún signo de fractura en esta placa, sí llama la atención esa imagen radiolúcida que se ve en la convexidad parietal izquierda, que tiene bordes parcialmente definidos y que no se asocia a ningún otro signo en la placa. Bueno, lo mismo, la idea es pensar qué hubiéramos hecho nosotros en la guardia, o no hacer más nada, pensando que esto es un hallazgo normal, pedir una TC por guardia ambulatoria para caracterizar mejor la imagen, o ya internar al paciente, profundizar estudios pensando en algún diagnóstico etiológico maligno. Si alguno tiene ganas de opinar. Nada, no tenía nada al examen físico, y no tenía ninguna bandera roja, el chico estaba en buen estado general.
Hay voces que dicen que no hay que hacer más nada también. No me pidieron el micrófono, pero Bueno, les muestro lo que hicieron con este paciente. Este paciente se internó, se interconsultó con oncología pensando en histiocytosis. Se le pidió una batería de estudios desde el laboratorio, placa de tórax, placa de miembros, y se hizo la tomografía del cerebro. Acá se ven dos reconstrucciones multiplanares en plano coronal, del lado izquierdo la ventana ósea y del lado derecho la ventana cerebral. En la ventana ósea ya se ve un pequeño adelgazamiento de la tabla interna, y en la misma localización, pero con la ventana del cerebro, se ve una estructura que es espontáneamente densa, o sea, blanca, que corresponde a un vaso. Esta tomografía se formó como normal, y esta estructura, esta imagen, corresponde a una de las segundas de una variante normal que les vamos a presentar, que son las granulaciones de Paccioni. Estas son como proyecciones o vellosidades exageradas de la aracnoides, como que improntan en los senos venosos, y permiten el intercambio de líquido cefalorraquídeo entre el sistema venoso y el espacio subaracnoideo. Lo más frecuente es que esté en el seno transverso y en el seno longitudinal superior, y no generan patología, simplemente es una vellosidad exagerada que impronta en el sistema venoso. Pero genera estas imágenes radiolúcidas, siempre en la misma localización por la frecuencia en donde se localizan, con hallazgo característico, que son estos bordes parcialmente definidos, generalmente son únicas, y siempre se ven de la misma manera. Acá hay otro ejemplo, del lado izquierdo hay un pequeño diagrama, un dibujito para que se entienda cómo es que la vellosidad está improntando el sistema venoso. Acá hay otra imagen muy similar, y obviamente que creemos que este es uno de los diagnósticos más complejos, sobre todo para nosotros, los médicos más inexperimentados o que no hayan visto tantas veces esta imagen, pero los pediatras y los radiólogos pediatras más experimentados que hayan visto varias veces la imagen, debido a las características similares en las que se presenta siempre y la localización, sí pueden ponerle el sello de una variante normal. Obviamente que no podemos dejar de lado el diagnóstico por ahí más temido, que es la histiocytosis, que es lo que se pensó en este paciente. Acá sería una placa de cráneo, que si bien las lesiones generalmente son únicas, y acá se ven múltiples, son lesiones radiolúcidas, pero son como geográficas, con un borde más esclerótico, como más definido, ensacabocado. Acá pusimos para comparar la histiocytosis de la izquierda con la del Paccioni del lado derecho. El Paccioni tiene esa característica del borde como difusamente definido en comparación con la histiocytosis. Y acá el perfil. Bueno, vamos a presentarles otro hallazgo importante, que es el pelo, tanto en cráneo como en tórax. Del lado izquierdo hay una placa de cráneo incompleta de frente, donde se ve una gran imagen radiopaca, redondeada, de bordes definidos, que no se entiende bien si es frontal o occipital, y que corresponde a un rodete. Y del lado derecho hay una placa de tórax frente, en donde ya se ve acá también unas imágenes como serpiginosas a ambos lados del mediastino, de diferente densidad, que no queda claro bien a qué estructura corresponde, y que son las trenzas del pelo, que hay que tener en cuenta. Entre otros hallazgos, ¿no? Las hebillas del pelo también, hay un montón de otros peinados que pueden generar imágenes dudosas. Bueno, el tercer caso corresponde a un niño de 2 meses que en realidad viene derivado de otra provincia. No tenemos bien los antecedentes de este paciente, ni sabemos bien por qué se le pidió una placa de abdomen en su provincia de origen, pero lo derivan por el hallazgo de una masa centroabdominal para estudiarlo. Acá pasó por ecografía y terminó en resonancia para caracterizar la imagen. Esta es la placa de abdomen frente y perfil, en donde efectivamente se ve esa imagen redondeada en el centro del abdomen, radiopaca, sin ninguna otra imagen asociada. Se le hizo una eco abdominal que fue normal, por eso no pusimos imágenes, porque no hay ningún hallazgo característico. Y la realidad es que debido a la falta de los antecedentes claros y la historia clínica previa del paciente clara, y porque no quedaba y no se podía definir por la interposición ósea la masa, o la sospecha de la masa, se le terminó haciendo la resonancia magnética. En donde acá se ve una imagen de perfil, en donde ya se ve esa imagen que se veía en el perfil de la placa, que corresponde a una hernia umbilical. Si bien no es una variante normal, es una patología umbilical muy frecuente. 8 la patología umbilical más frecuente del lactante, la mayoría cierra sola, son indoloras, no se estrangulan casi, y se debe al defecto del cierre de la fascia abdominal, que es generar la protrusión del intestino.
Hay que tenerla en cuenta porque en la placa se ve siempre igual y genera estas imágenes densas que pueden confundirse o con alguna calcificación o con una masa. Eso. Bueno, y el último caso desde las imágenes es un paciente también de 2 meses, previamente sana, con un embarazo controlado, cuyo pediatra le pidió una placa de ambas caderas como screening de displasia de cadera. Esta es la placa de frente de cadera, en donde no hay núcleos de osificación acorde a la edad, están centradas con respecto al acetábulo, pero lo que le llamó la atención a ambos lados, en las caras laterales de los fémures, es la presencia de un despegamiento perióstico bilateral, que nos dispara a una de las terceras variantes normales que vamos a presentar, que es la periostitis fisiológica, que se presenta en los niños menores de 5 o 6 meses, ya sea de término o pretérmino, y se debe a la neoformación normal de hueso, es decir, que afecta huesos normales, porque no es algo patológico. Se ven los huesos largos en la diáfisis y a veces en las metáfisis, casi siempre es bilateral y simétrico, no afecta a huesos planos, como sí lo hace otra patología que vamos a hablar después, que es la enfermedad de Caffey, que podría ser un diagnóstico diferencial. Y es importante recordar que no se asocia a ningún otro signo radiográfico, ni trazos de fractura, ni radiolucencias metafisarias, como sí lo hacen otras patologías que son diagnósticos diferenciales, como la sífilis congénita, el trauma no accidental, la osteomielitis y la enfermedad de Caffey. Acá se ve del lado izquierdo, son 3 placas de huesos largos, del lado izquierdo hay 2 fémures, en donde se ve marcado con las flechitas amarillas, el despegamiento perióstico, que también se ve bilateral en este caso, un poco asimétrico, pero además tiene radiolucencias metafisarias. Y el lado derecho hay una tibia que en la parte proximal tiene una imagen de destrucción de la metáfisis, que es un signo patognomónico de la sífilis, que es el signo de Wimberger. Y la enfermedad de Caffey, si bien es muy evidente la reacción perióstica que tiene, también cabe mencionarlo, porque es otro diagnóstico que se presenta en esta edad, es una neoformación subperióstica exagerada, con edema de partes blandas, irritabilidad debido a una afectación del colágeno, en donde tiene gran reacción perióstica, y además no solo se afecta en huesos largos, sino que patognomónicamente afecta a huesos planos como la mandíbula, por ejemplo, las costillas. Bueno, en este caso le pusimos un bonus track porque esta paciente, esta radiografía, tiene además otro hallazgo que puede confundirnos. No sé si alguno ya lo vio. ¿Alguno lo vio? Que nosotros ya lo vimos recién. Bien. De nuevo, aparece ahí esa imagen redondeada, centro abdominal, que parece una masa o una calcificación, y que es una hernia umbilical. ¿Sí? Es otro paciente distinto al otro. Esto por ahí para recordar que no eclipsarnos cuando vemos una radiografía y vamos solo a buscar por lo que la pedimos, sino que ver el total, el completo de la radiografía. Bueno, terminamos con los casos desde las imágenes, vamos a pasar a los casos desde la clínica. El primer caso corresponde a un niño de 3 años previamente sano, cuya madre lo trae de la guardia porque le palpó en el hueco supraclavicular izquierdo una tumoración dura, inmóvil, no sabe bien de cuánto tiempo de evolución, y el niño se encontraba sin fiebre, sin pérdida de peso, en buen estado general. En esa institución en la guardia, el niño ingresa en el algoritmo diagnóstico para descartar obviamente adenopatía supraclavicular y se le pide una batería de estudios que van desde un laboratorio, una placa de tórax, una eco de partes blandas que se fueron haciendo sucesivamente. Esta es la radiografía de tórax, que si bien es una radiografía de tórax frente que está incompleta, pero se puede ver ya a nivel cervical esa imagen que es muy similar a una costilla, pero en una localización en donde no debería estar. Este paciente continuó los estudios, llegó a la ecografía de partes blandas y en la parte cervical izquierda efectivamente se ve esta imagen ecogénica que genera mucha sombra acústica posterior, todo esto negro, que corresponde a una costilla cervical. La costilla cervical no es una variante normal, sino que es una anomalía congénita poco frecuente, en donde aparece una costilla supernumeraria a nivel de C7, que puede terminar o articulándose con la primera costilla o en las partes blandas,
que generalmente es bilateral, simétrica y asintomática, pero hay que recordar que si genera síntomas por compresión del paquete vasculonervioso, puede ser causa del síndrome del opérculo torácico. Acá hay otro ejemplo, en donde se ve la placa del lado derecho, y es la misma imagen ecográfica, ecogénica, con la sombra acústica posterior, porque es una estructura ósea. Bueno, otra variante, en este caso en el tórax, en realidad, costal, es la costilla bífida. Acá se ven en las dos radiografías, es difícil de verlo igual. Del lado izquierdo, en el hemitórax izquierdo, en la cuarta costilla, ahí tiene una costilla bifurcada. Y en la imagen de la derecha, en el hemitórax derecho, en la quinta costilla, ahí tiene otra. Esta patología es aún menos frecuente que la costilla cervical, pero también puede generar o una tumoración palpable indolora en el tórax, o puede generar dolor por compresión de los nervios intercostales. Bueno, el segundo caso corresponde a un chico de 15 años que consulta con su médico porque se palpa algo en la nuca, una tumoración dura, no sabe de cuánto tiempo de evolución, que no le molesta, y el médico directamente le pidió una TC de cerebro en este caso. ¿Qué es esta? Es una reconstrucción multiplanar en plano sagital con ventana ósea, en donde se ve claramente en la parte occipital que hay una excrescencia ósea o una prominencia ósea, que es lo que el paciente se palpaba, que corresponde a la protuberancia occipital exagerada o inion, que también se puede encontrar en la literatura. Es la prominencia de la línea media del occipital, en donde se inserta el ligamento nucal y el trapecio, y que, sobre todo en los varones, a veces puede ser fácilmente palpable y más prominente. Generalmente es asintomática, pero el paciente que permanece mucho tiempo acostado, a veces se le inflama la zona y puede generar dolor. Acá están los ejemplos en la placa, que tal vez en este paciente remarcar que la TC de cerebro no es el estudio inicial que uno hubiera hecho, sino que uno hubiera arrancado con la placa, en donde se ve en la misma localización, casi de la misma manera, el espolón óseo o la excrescencia en la parte occipital. Bueno, y el último caso, desde la clínica, corresponde a un paciente de 2 años, previamente sano, cuya madre le nota en la parte cervical derecha una masa blanda, no pulsátil, no dolorosa, que va y que viene, sobre todo cuando el chico lloraba o tosía. Por eso consulta y le piden una ecografía con Doppler. A este paciente, un niño pequeño, la verdad que la ecografía fue bastante dificultosa porque lloraba un montón, y el examen Doppler color, con el llanto, la verdad es que genera un artefacto que hace dificultoso hacer la valoración correcta con el espectro, el flujo, etc. Por lo tanto, si bien pudieron hacer la eco convencional y ver el 2D, debido a la sospecha, a la alta sospecha de una tumoración vascular, el chico terminó haciéndose una angioresonancia de vasos de cuello, que fue informada como normal. A nosotros este paciente nos llega como en una segunda instancia para repetir la ecografía, para seguir estudiándolo, porque todavía no tenía diagnóstico de nada. Y ya se ve en la ecografía 2D una clara asimetría con respecto al diámetro en una estructura vascular, en donde el lado derecho está mucho más grande que en el izquierdo, en donde no se veía ninguna otra masa alrededor de ninguno de los dos lados, y que al Doppler sí genera este artefacto por el llanto del chico, porque también lloraba, pero se ve que es una estructura vascular, que tiene flujo, que no tiene una interrupción del flujo, y que corresponde a la vena yugular interna, que está ectásica. La flebectasia yugular es una dilatación fusiforme congénita de la vena yugular interna, que genera que en los niños, sobre todo, también es más frecuente en varones, cuando lloran o gritan o tosen, es decir, con la valsalva, se manifiesta en el cuello y se genera como una masa grande, blandita, no pulsátil, indolora, y que desaparece totalmente con el reposo. Si bien el diagnóstico implica la ecografía, la eco, con el ecodoppler, la realidad es que en este paciente uno ya con la ecografía convencional en 2D, uno puede sospechar el diagnóstico descartando la presencia de otras masas sobre todo, y en este paciente la realidad es que la angioresonancia estuvo de más, en donde no solo implicó un alto costo por el estudio de alta complejidad, sino que implicó la anestesia del paciente por la
y que se podría haber tal vez esperado, calmar al paciente o pedir en una segunda instancia y repetir la ecografía, constatando que esto realmente era la vena yugular irritable. Acá hay otro ejemplo donde se ve también la simetría de los diámetros. La realidad es que este estudio tiene que hacerse llorando, o sea, el niño tiene que llorar para que se ponga de manifiesto, entonces siempre va a haber cierto artefacto en el Doppler que no se va a poder hacer perfecto. Bueno, con respecto al final del Ateneo, creemos que frente a un hallazgo, ya sea en las imágenes o en la clínica, en donde no tenemos una historia clínica concordante o nos queda duda por los signos y síntomas o la falta de signos y síntomas, tener en cuenta la posibilidad dentro de los diagnósticos que se nos presentan de una variante normal o de una lesión pseudotumoral que pueda estar simulando otra cosa. Si es un órgano par, siempre se puede realizar el estudio comparativo, por ejemplo, si sospechamos que hay una fractura y se ve la imagen de los dos lados, probablemente no sea una fractura, y en nuestro paradigma tenemos la periostitis fisiológica que es bilateral y simétrica y que no tiene ningún otro hallazgo, que si con una proyección radiológica no se aclara, o se puede mejorar la técnica o pedir otra incidencia, y siempre en pediatría priorizar los métodos que no impliquen radiación, que los niños nos lo permiten, sobre todo los pequeños, por las ventanas, por la falta de dosificación que tienen, de pedir ecografía, que en nuestro paradigma es la ecografía de tórax, que la hacemos, que se puede hacer, y que permite evitar un estudio de mayor complejidad, o incluso repetir la radiografía que también tiene radiación. Antes de repetir la misma placa se podría avanzar a la ecografía. Y bueno, obviamente que la comunicación entre todos los servicios y el uso racional de imágenes permite, lo que hablamos previamente, evitar estudios innecesarios, evitar radiación, evitar estudios invasivos, mejorar el proceso diagnóstico y disminuir los costos y los tiempos de los diagnósticos finales. Bueno, muchas gracias. Súper interesante. Seguro que todos vamos a pensar mucho en estas placas en un futuro. No sé si hay tener una pregunta, un comentario para hacerle, doctora. Bueno, entonces muchas gracias a todos por estar y nos vemos la semana que viene. Un momento que el doctor Cosani, que es el jefe del servicio. Primero, Andrea, felicitarte porque hiciste una excelente presentación en el Ateneo. Dejarle claro la diferencia que hay entre una variante anatómica y un artificio, que nosotros lo vemos a diario. La variante anatómica es una alteración de la forma, estructura, tamaño de un tejido o un órgano. Es una variante natural, generalmente congénita, viene con el nacimiento del chico, o en el crecimiento y desarrollo se va poniendo de manifiesto. Eso hay que diferenciarlo de lo que es un artificio, que es algo externo a donde se manifiesta la imagen o la supuesta lesión. El ejemplo típico que dio del rodete, el ejemplo típico que dio del pezón, son extrapulmonares y se manifiestan en el pulmón. Eso es un artificio. Ahora, las variantes anatómicas no tienen significación patológica. Nosotros generalmente ponemos bifurcación costal anterior, como variante anatómica sin significación patológica. Pero hay algunos que pueden tener significación patológica. Por ejemplo, si yo le digo las fosas nasales, los canales nasales, el chico nació como variante con canales estrechos, va a respirar mal. Entonces a eso, o a la costilla cervical que puede generar dolor, se la pasa a llamar anomalía. Cuando hay una variante anatómica que da sintomatología o signo, se la llama ya anomalía. Eso lo quería decir. Después ustedes, la mayoría son médicos en formación. Es muy importante que tomen conocimiento del tronco, del primer método por imágenes, que es la radiografía simple. A nosotros nos pasa que tenemos residentes, concurrentes que terminan las carreras con una excelente capacitación y definición de resonancia, de tomografías computadas, y quizás no tienen una lectura de la radiografía simple. Es muy importante en la formación de ustedes, van a estar en un consultorio, van a pedir de urgencia una radiografía de tórax por una supuesta neumonía y va a venir sin informe, porque de repente el radiólogo ya cerró o no tiene esa información. Es importante que ustedes conozcan la radiografía simple, básica, que les va a ayudar mucho en la práctica diaria.
Hay especialidades como traumatología que tienen mucho conocimiento de radiografía, neurocirugía, neumonología, pero nosotros vemos imágenes prácticamente cuando empezamos. Yo hace 38 años que veo todos los días imágenes. Entonces, de alguna manera, hay una experiencia que sería bueno que ustedes la aprovechen, están en el hospital, cuando hay una duda, se acercan y compartimos. Apostemos siempre a la medicina multidisciplinar. Bueno, eso es. También los invitamos a que ustedes que tienen la antena central, que también tenemos imágenes, así que la ayuda siempre es bienvenida, así que están invitados, por supuesto, todos los jueves a las 11:30 acá para ayudarnos con esto. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.